En sus Biblias el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Señor y Dios, agradecemos en esta noche tus cuidados, tus bendiciones. Gracias, Señor, porque has sido bueno en muchas maneras. Y te pedimos, Señor, en esta noche que hables a nuestro corazón, nos animes, nos fortalezcas, vayas preparando nuestro corazón, nos vayas preparando a nosotros que ya estamos aquí, preparándonos para lo que será los siguientes días de tiempo de meditación en tu palabra, con un tema importante que es la familia, tanto para los que tienen familias ya formadas, los que van construyendo su familia y los que, si tú lo permites, en un momento construiremos también nuestra familia. Señor, tú toca nuestros corazones en estas noches que siguen, en estos días que siguen. Y hoy que tu Señor nos animes, nos exhortes también en esta noche brevemente, también podamos preparar nuestros corazones en este día. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a los que no llegaron por causa de enfermedad o por causa del trabajo. Señor, que tú les cuides, les bendigas, les ayudes, les fortalezcas, y aquellos que están desanimados, que pueden venir, pero que están desanimados o les da flojera, Señor, que tú hables a sus corazones, exhortándoles, que tu Santo Espíritu les hable. Y los miembros de los que asisten a nuestra iglesia, pero que no son salvos, que tú, Señor, hables a sus corazones para que pronto puedan llegar a tomar una decisión por Cristo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos y, Padre, te suplicamos por tu pueblo que está ahora en Acapulco, Señor, los hermanos que estén allí, Señor, que tú les ayudes, les animes, les fortalezcas, suplas todo lo que vayan a necesitar, y la gente de ese lugar, Señor, que pueda ser alcanzada por el Evangelio en medio de las situaciones que están viviendo, que tú les libres, y los que tienen de nuestra iglesia, que tienen familiares ahí, que pronto puedan saber que sus familiares están bien, aquellos que tienen situaciones médicas de consideración y que necesitan atención, que tu Señor obres en esta noche para que puedan recibir atención médica. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Normalmente en las epístolas, especialmente en las epístolas de Pablo, hay un patrón general. Primero viene una doctrina y una serie de pasajes que hablan de doctrina, siempre en relación con el Evangelio. Es algo que no se rompe en las epístolas de Pablo. Pero después viene una sección, ya sea menor o mayor, o del tamaño de la mitad de la epístola, viene una aplicación de esa doctrina en el Evangelio. Siempre va a estar a la luz el Evangelio en las epístolas de Pablo, va a permear siempre el Evangelio en cada pasaje, en cada momento de la epístola, ya sea para algunas cosas que tenemos que creer, o ya sea para cosas que tenemos que hacer con lo que nos ha expuesto Pablo. El libro de Filipenses, en cierta manera, es diferente. El centro de este libro, este libro, más que centrarse en doctrina o más que centrarse en aplicaciones específicas, se centra en una actitud que sin ella toda nuestra vida cotidiana, nuestro vivir cotidiano cambia. Y esa actitud es la humildad. Nos va a hablar la epístola de los Filipenses, que vamos a empezar a estudiar. Nos va a hablar acerca de la humildad en el Evangelio. Hasta dónde el Evangelio conquista nuestro corazón y cómo se refleja en una vida humilde, en una vida que reconoce su posición en Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo,
siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A manera de introducción y pensando un poco en el contexto de esta epístola, desde siempre, desde tiempos de la iglesia primitiva, se aceptó que esta carta la escribió Pablo. En la misma carta, el inicio diciendo Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y muchas cosas que va platicando Pablo a lo largo de la epístola, nos dejan la muestra de que Pablo es el autor. Es diferente a otras epístolas donde a veces hay debates. En esta es mucho más claro el hecho de que el autor fue el apóstol Pablo. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Desde el 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aunque no se puede hablar de una fecha exacta de esta carta, sabemos por las referencias de la epístola que él está en la cárcel. Está escribiendo la epístola a los filipenses desde una cárcel. No se ponen todavía de acuerdo cuál cárcel es, pero lo cierto es que parece ser que es un encarcelamiento previo al que aparece en 2 Timoteo. 2 Timoteo ya está otra vez en la cárcel, pero diríamos el espíritu de esa carta es una carta de despedida porque está a punto de morir. En cambio, en Filipenses todavía hay bastante luz de que está por ser liberado. De una u otra manera está por ser liberado. Pablo lo sabe, Pablo puede percibir eso y parece que es un encarcelamiento previo al encarcelamiento de la última etapa de la vida de Pablo. Dice aquí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La carta está escrita a los hermanos que están en una ciudad que se llamaba Filipos. Ya no existe esa ciudad. Era una ciudad que estaba al norte de Grecia, de la Grecia moderna, en lo que hoy es la Macedonia griega. Hay una Macedonia independiente que está en el centro de la península balcánica y hay una parte de Macedonia que quedó del lado griego, de la República Griega. Y en esa zona, en el norte, estaba esta pequeña ciudad de Filipos. Por ahí pasaba una carretera que comunicaba ciudades importantes como la actual Estambul en Turquía y la comunicaba con Tesalónica o la actual Salónica que está en Grecia, que todavía existen estas dos ciudades. Era un lugar de retiro, era una colonia romana, no era una ciudad griega propiamente, era una colonia romana donde hay ciudadanos romanos y donde se retiraban algunos generales, algunos soldados romanos ya a disfrutar de lo que habían obtenido durante las guerras y se retiraban a esta ciudad a descansar y a terminar el resto de sus días. Así que era una ciudad de retiro. Entonces recuerden, Filipenses está escrita por Pablo. Parece que está en prisión en un momento de su vida y está dirigida a los filipenses, hermanos que vivían en la ciudad de Filipos. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Estamos viendo un poco del contexto de esta epístola, cosas que nos son importantes a la hora de ir estudiando pasaje tras pasaje en las siguientes semanas. Hechos capítulo 16, versículo 6. Vamos a leerlo lentamente, es una lectura muy larga, pero dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. De una u otra forma, Pablo estaba haciendo un viaje misionero y trató de ir a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo les dijo que no.
Uno dirá, pero ¿a poco les va a decir que no vayan a predicar a ciertos lugares? Bueno, hay momentos para cada lugar. Hay lugares, hay personas, tal vez no recibirían el mensaje de Pablo, pero lo recibirían de otra persona. Lo cierto es que Pablo fue recorriendo varios lugares hasta llegar a Troas, que es donde actualmente, bueno, están las ruinas de Troya. Esa zona del norte de Turquía, ya pegado hacia las costas rumbo a Grecia. Ahí se encuentra Pablo y una visión de noche, Dios manda en aquel entonces visiones y manda a un varón macedonio que le invita, que le dice, pasa a Macedonia ahí, ayúdanos. Y noten esto. Pablo fue el que vio la visión y luego vemos los verbos que siguen en primera persona del plural. Nosotros procuramos partir, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos nosotros el evangelio, lo cual indica que Lucas va con Pablo, y Lucas está en este momento siendo testigo de los eventos que está narrando. Y bueno, dice versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y bueno, llega a Filipos, es una ciudad que ahí mismo dice, es una colonia. Hay que recordar que las ciudades en el Imperio Romano tienen diferentes estatus, y el ser una colonia significa que los habitantes de Filipos tienen la nacionalidad romana. No son griegos, no son gálatas, no son judíos, son romanos por derecho propio, entonces están viviendo ahí muchos romanos. Y ahí llega Pablo, no tienen sinagoga, no sé si ya se fijaron, él va a las sinagogas cuando llega a una ciudad, lo primero que hace es llegar a una sinagoga en sábado. Bueno, llegó el día de reposo, pero no hay sinagoga en Filipos, así que se sale de la ciudad, y encuentra un lugar donde están lavando ropa, y ahí empieza a predicar. Le predica a mujeres. Eso también es interesante. Y la primera persona que le escucha y que está atenta y que llega a creer en el Señor es Lidia, que es una comerciante de telas. Cuando dice que vende púrpura, las telas coloradas. Hoy nos gustan las telas y hay de todos colores, pero en aquel entonces tener ropa de colores no es muy sencillo, y la ropa más difícil de producir es la de púrpura, porque requiere cierto animalito que las tiñe. Más adelante, ya en la época moderna, México tenía una producción de ropa roja muy bonita, hecha con grana cochinilla mexicana. Entonces, pero en aquel entonces eran como animalitos que les ayudaban a teñir la ropa. Bichitos, pues, no animalitos. No piensen que agarraban un animalito y lo partían en pedazos y con la sangre, no hacían eso. Pero era un bichito. Y bueno, estaba fuera de la ciudad, y la otra es que esta mujer no era de Filipos, era una comerciante, ya tenía su residencia en la ciudad, y era de Tiatira, una ciudad de la zona turca, de lo que hoy es actualmente Turquía. En la antigüedad era la zona de Asia. Entonces, ahí estaba esta mujer, ella cree, luego fue bautizada, su familia también creyó, y luego lo obligan a quedarse en casa de ellos, como parte de un agradecimiento. Luego dice versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Viene este pequeño evento que va a ser importante en el acontecimiento de lo que estaba pasando allí. Pablo había llegado a Filipos, no hubo sinagoga, así que salió a un lugar donde lavaban ropa, donde había muchas mujeres. Una de ellas escucha, cree en el Señor, se bautiza. Su familia también llega a creer en el Señor. Llegan a posar en la casa de esta mujer, que obviamente por ser comerciante de púrpura debió haber sido rica, así que está en esta casa y luego salen a la oración y se encuentran a esta mujer con un demonio y el demonio empieza a, diríamos, hacerles propaganda, pero no es bueno ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo le gustaba este tipo de propaganda, así que finalmente llega un momento en que Pablo ya dice, le desagradó mucho y ya le dice al demonio que saliera de la mujer y y el demonio sale de la mujer y la mujer queda queda libre. Luego dice versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en la calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y bueno, esto produce un desorden, produce problemas. Aquí es la primera vez que hay un desorden por causa del evangelio donde se involucra el dinero. Este grupo creó el problema porque se les había ido la esperanza de sus ganancias. ¿Se acuerdan que pasa lo mismo en Éfeso? Cuando los plateros hacen un desorden porque están viendo que su negocio se está viniendo abajo. Bueno, aquí pasa algo similar. Ellos acentúan, nosotros somos romanos y ellos están enseñando algo que no es lícito hacer. Recuerden que Filipos es una colonia romana, habitado por gente que tiene la nacionalidad romana, la ciudadanía romana. Entonces crean este desorden, terminan en la cárcel Pablo y Silas y los meten hasta lo más profundo del calabozo. Hay que notar que viene también Timoteo, de hecho Filipenses está ligado a Timoteo también, pero en este evento nada más meten a 2 a la cárcel. ¿Quién sabe dónde andaba Timoteo? Ya les preguntaremos después. Pero bueno, dice el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y viene este evento de la salvación de una persona y de una familia. Notan los eventos, la salvación especial de Lidia y luego de toda su familia, y luego la salvación de el carcelero de Filipos y luego de toda su familia. Vamos a ir hacia una conferencia de la familia, lo que nos muestra la importancia de las familias. En el primer caso fue una mujer y en el segundo caso en el primer caso fue una mamá y en el segundo fue un papá. Entonces llegan en ambos casos, se producen eventos de conversión, las personas escuchan la palabra de Dios, el evangelio, creen y luego ¿qué hacen?
Se bautizan, luego se bautizan, primero oyen, luego creen y luego se bautizan y se producen cambios en sus vidas. En el caso de Lidia es hospedar a los misioneros, y en el caso de del carcelero de Filipos es un poquito más riesgoso porque los saca de la cárcel, los lleva a su casa, les da de comer, y eso implica ya una identificación completa con Pablo y con el mensaje que trae Pablo. Dice versículo 35, esta es a manera de introducción, no vamos a ir viendo pasaje por pasaje porque es una introducción a lo que vamos a estar viendo a partir de hoy cada miércoles, que es el libro de Filipenses. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotar públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel. Y ahora nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces está Pablo en la cárcel. Al otro día los magistrados ya ordenan la liberación, ya no pasó nada, pues piensan que son judíos, etcétera, pero Pablo usa el derecho romano. Les dicen: no me pueden sacar así. En primer lugar, me azotaron sin una orden judicial. Lo pueden hacer con un judío, lo pueden hacer con un parto, lo pueden hacer con un hispano, pero no con un ciudadano romano. Al ciudadano romano lo tienen que tratar como lo tratarían si estuviera en la misma capital romana. Así que ahora que vengan a sacarme. Y bueno, sí, se asustaron los magistrados porque habían cometido un error muy grave que podría llevarlos a perder el puesto, les podría llevar a meterse en un problema. Así que llegan, les piden disculpas, pero luego les dicen: pero tienen que marcharse de la ciudad. Así que Pablo va a la casa de Lidia, donde está la iglesia, se despide de los hermanos. ¿Cuáles son? Lidia y su familia, el carcelero y su familia, y algunos más que estaban ahí porque no fue mucho tiempo el que estuvieron. Les dijeron, los consolaron y les dijeron adiós. Así que esta es una iglesia que, por lo que vemos, es de mayoría gentil. Tanto la familia de Lidia como la del carcelero son gentiles. Es una familia gentil. Nació en medio de una situación de sufrimiento y persecución. Así nació esta iglesia. Y su iglesia fue despojada de su fundador así. No estuvo Pablo como en Corinto, que estuvo mucho tiempo. No fue pastor de la iglesia de Éfeso como pasó durante muchos años. En el caso de Filipos fue rápido. Fundó la iglesia y luego tuvo que irse. Así que Pablo está sufriendo por habían visto un poco del sufrimiento, pasaron los años, y ahora que Pablo está escribiendo a los hermanos en Filipos, que ya no nada más son estas familias, obviamente nosotros pensamos: Lidia y su familia es Lidia y 2 o 3 personas, porque así son las familias del siglo XXI. No, acuérdense que las familias del siglo I son muy grandes. Las familias de aquella época, pues entre más niños tengan es mucho mejor, porque es mejor, y además viven otras familias, viven conectados con sus familiares. No es como nosotros, que nuestra familia vive acá y por allá lejos vive otra familia. No, ahí se juntan como clanes, así que no piensen que es que son 3 personas que se convirtieron, una iglesia de 6 personas. No, son familias completas de aquella época. Entonces, pero bueno, les escribe, y Pablo, cuando está escribiendo a los filipenses, él está sufriendo por el evangelio. ¿Se acuerdan dónde está? Está en la cárcel. Su futuro, aunque parece más que va a ser liberado, todavía es incierto. Sin embargo, esta carta está llena de gozo. Es algo que vamos a estar viendo a lo largo de varias semanas, cómo el gozo inunda esta carta.
Es diferente al sentido de Gálatas. Si uno lee Gálatas, Pablo está regañando a los Gálatas. Todo el tiempo los está regañando, los está exhortando. Si uno ve y lee las 2 epístolas a Corintios, Pablo los está regañando. Nada más que a los Gálatas los está regañando por herejes y a los Corintios los está regañando por desordenados. Romanos es algo así como que les estoy contando cosas importantes que deben de creer en cuanto a la justicia. Pero cuando agarran Filipenses, es una carta diferente, es muy personal a una iglesia que apenas y tuvo el tiempo para instruirla, fue rápido su paso por ella, apenas y le dio tiempo a ellos de conocer a su pastor fundador, pero está llena de gozo. Les escribe a unos hermanos que oyeron que Pablo está encarcelado y de alguna manera están asustados y desanimados porque no saben qué va a pasar con Pablo, y al mismo tiempo ellos tienen sus propios problemas. Pablo está en problemas y están preocupados por Pablo, y al mismo tiempo ellos tienen problemas y están preocupados por sus propios problemas. Así que Pablo, a pesar de que esta iglesia fue fundada con una rapidez inusitada, muy rápido, a pesar de eso, no les escribe porque estén creyendo una herejía. Más bien tiene otras razones Dios en mente para esta epístola. Filipenses 4:10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? ¿Está dando? Las gracias. Muchas gracias por la ofrenda. Gracias porque yo sé que habían querido hacerlo antes, no habían podido, y mientras no pudieron, Dios estuvo supliendo. A veces tenía mucho, a veces tenía poco, pero siempre estuve contento. Todo lo pude en Cristo que me fortalece, pero agradezco mucho la ofrenda que me han estado dando. Así que Filipenses es una carta para dar gracias. Es una carta de agradecimiento en primer lugar. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por un lado está agradeciendo Pablo a los hermanos, y por el otro lado, durante la epístola vamos a ver que Pablo les da ánimo en medio de circunstancias difíciles. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil estar ansioso, es fácil tener miedo, es fácil desanimarse. Pero Pablo no lo ve así. Pablo está en prisión y dice, aún en la cárcel, Dios es magnificado. La gloria se la lleva a Dios. Dios está haciendo cosas aunque yo esté en la cárcel. Y luego dice, aparte, aún si me muriese, Dios sería magnificado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son palabras de ánimo a los hermanos que quedan muy bien en el siglo XXI para nosotros, que a veces pensamos que las cosas no nos van como queremos, que a veces pensamos, pues yo quería hacer esto, pero me pasan estas circunstancias y las circunstancias me frenan. Y Pablo, si nos escribiera, bueno, nos dejó esto, y si nos viera en persona nos diría, si están pasando por problemas, puede ser usado para la gloria de Dios. Si tienen que partir, o por vida o por muerte, Cristo puede ser magnificado. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tenemos que vivir para seguir predicando a Cristo, aquí nos quedamos. Y si no, pues llegó el momento. Y todo para su gloria. Entonces, es una carta de agradecimiento, es una carta de ánimo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Les escribe acerca de Epafrodito. Les anima, y vamos a estar viendo esta historia. De paso anima a cada uno de nosotros a que independientemente de nuestras circunstancias, sea sano o sea enfermo, sirvamos a Dios. No es fácil servir a Dios enfermo, pero podemos seguir sirviendo a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro involucramiento en servir a Dios? Si con tantito nos retiramos, nos falta humildad. Es una carta que apunta a dar gracias, a animarnos en tiempos difíciles y a animarnos a involucrarnos en el servicio a la iglesia, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Pero el tema central de esta epístola no son estas cosas. El tema central está en capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El tema central apunta a la humildad de Cristo en la cruz. Él es nuestro modelo a seguir. Por Él podemos sufrir prisiones, por Él podemos dejar que nos maltraten, por Él podemos servir a pesar de nuestras peores circunstancias, porque Él es el modelo a seguir. Él se despojó a sí mismo siendo Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dejó humillar de una manera que nadie de nosotros alguna vez hemos sufrido. Es la humildad del Evangelio. Cuando Pablo nos habla de esta cualidad a imitar en Cristo, tendríamos que entender un poco más el hecho de que Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que está sentado a la diestra del poder de Dios, cuyo dominio es eterno. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Rey, el heredero de David, el que habita con el anciano de días. Es Dios mismo, cabeza de la iglesia, el alfa y la omega. Pero un día se convirtió en un hombre, hijo de carpintero, que venía de una ciudad o que estuvo viviendo en una ciudad donde toda la gente era humillada. Él fue rechazado, acusado injustamente, arrestado, ejecutado como un criminal, y se humilló a sí mismo por salvarle a usted y a mí. Así que Cristo, siendo perfecto, se humilló en favor de nosotros, y nosotros estamos llamados a sacrificar nuestros propios intereses por el bien de los demás, como Cristo sacrificó, se hizo sacrificio por nosotros. Esta humildad no es retórica, no es nada más siéntanse humildes. Se nos exhorta a hacer todo sin quejas y discusiones. Vamos a ver eso en Filipenses. A dejarnos de quejar y a dejar de discutir, a responder adecuadamente. Piense usted en la vida de la iglesia. ¿Cómo responde usted cuando se siente que lo están tratando como siervo? Cuando llega a la iglesia y siente que le exigen más, o que dé más, o que haga más, o que trabaje más, y que además no le dicen gracias, no le dan un aplauso, no lo condecoran en la iglesia. ¿Cómo responde? Pues Cristo vino, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Y el mandato es: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No debería de haber queja, no debería de haber rechazo, no debería decir hasta aquí ya, yo ya no sirvo más, porque somos siervos. La humildad no solo es un reflejo del amor de Cristo en nosotros. Como vamos a ver en Filipenses, la humildad es una demostración de que vemos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Vemos cada derecho, vemos cada prerrogativa, vemos cada anhelo y cada deseo, y lo vemos como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Decimos, finalmente, aún mi honor, aún mi orgullo, que se queden en la basura por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Tengo lo mejor y no lo puedo perder. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas.
Estaremos, Señor, en tu voluntad y bajo tu gracia, estudiando esta epístola que tú inspiraste, para dejarnos algo muy en claro. Tenemos un Salvador que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos pides que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, háblanos a lo largo del estudio de esta epístola. Toca nuestros corazones. Ayúdanos a que nuestra humildad no sea simplemente de palabra, no sea una cuestión retórica, sino que llegue a lo que es el entregar nuestra vida a tu servicio, con gozo, con alegría, a pesar de nuestras circunstancias y a pesar de lo que significa estar a tu servicio en un mundo que no aprecia el servicio a ti. Bendice, Señor, el tiempo que sigue de oración. Y Padre, prepáranos en esta noche y durante estos días para escuchar tu palabra en estas conferencias que están por empezar mañana. Que tú hables en nuestras vidas, que tú toques nuestros corazones. Y Padre, que tú fortalezcas familias, que tú, Señor, ayudes a las familias de nuestra iglesia a fortalecerse en ti. Y a todos los que estamos pensando en algún momento tener una familia, ayúdanos, Señor, a empezarnos a preparar para esta enorme, pero al mismo tiempo bella responsabilidad. Gracias, Señor, te doy, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.